Esdras. Ahí entre las crónicas y los salmos, Esdras, capítulo 10. Y vamos a ponernos de pie, vamos a leer acá el versículo 1 al versículo 6. Esdras, capítulo 10, versículo 1 al versículo 6. En este año nuestro tema va a ser de levantarnos y edificar. Y vamos a estar viendo esto varias ocasiones durante este año. Ese va a ser nuestro tema y nuestro lema en este año. Esdras capítulo 10. Esdras capítulo 10, versículos del 1 al 6. Dice la palabra de Dios, lo vamos a leer de manera alternada. Dice: mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. Entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza para Israel. Ahora pues hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas, según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. Levántate, porque esta es tu obligación, y nosotros estaremos contigo. Esfuérzate y pon mano a la obra. Entonces se levantó Esdras y juramentó a los príncipes de los sacerdotes y de los levitas y a todo Israel que harían conforme a esto, y ellos juraron. ¿Todos? Se levantó luego Esdras de delante de la casa de Dios y se fue a la cámara de Johanán, hijo de Eliasib, e ido allá, no comió pan ni bebió agua, porque se entristeció a causa del pueblo del cautiverio. Muy bien, pueden tomar asiento. Y dice la palabra de Dios que han edificado el templo, pero había algunas otras cosas más que hacer. Y Esdras estaba orando. Esdras dice acá en el versículo 1, mientras oraba Esdras. Esdras estaba en oración. Y una de las cosas que vamos a estar escuchando y escuchamos yo creo que quizás todas las ocasiones que venimos a la iglesia, es orar y leer la Biblia, orar y leer la Biblia, orar y leer la Biblia, porque como cristianos eso tenemos que estar haciendo, tenemos que estar orando y tenemos que estar leyendo la Biblia todos los días, todos los días. Y oraba, dice acá Esdras, oraba Esdras estaba orando. Y la primera cosa que quiero que veamos acerca de esto, y nos vamos a basar en el versículo 2, de ahí es donde quiero bueno, vamos a primero ver el versículo 2, la última parte, porque dice aquí en la última parte que se levanta Secanías y se pone de pie y dice: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra, mas a pesar de esto aún hay esperanza. Y entonces oraba Esdras para que el pueblo sintiera y viera y se diera cuenta de su pecado, pero no solamente se dieran cuenta de su pecado, pero se dieran cuenta de que se podía hacer algo al respecto de ese pecado, y que si se sacaba ese pecado de sus vidas, ellos tenían aún esperanza. Tenían aún esperanza. Este año nuevo que Dios nos da, aún tenemos nosotros esperanza. Este año nuevo no debe de ser otro año nuevo común y corriente. No debe de ser otro año en donde sé que va a haber fracasos, sé que va a haber problemas, sé que no vamos a poder, y a veces somos un poco pesimistas.
debemos, yo creo que ver la palabra de Dios, y la palabra de Dios nos ayuda a nosotros para no ser pesimistas de ninguna manera. Yo sé que hay problemas sociales y los hemos visto en estos últimos 3, 4 días, pero una de dos, o podríamos poner ahí en WhatsApp, ¿saben qué, hermanos? Viene la guerra, vienen los ataques, vienen los problemas, hay que escondernos, y pudiéramos ser pesimistas en esa manera, o podemos simplemente darnos cuenta de que Dios no quiere que seamos pesimistas y quizás ver las cosas positivas que hay en nuestro país. México es un país, uno de los países más bendecidos de todo, ¿verdad? De este continente americano, de Sudamérica. No hay guerras, no tenemos que estar escondiéndonos en búnkers o en, ¿cómo se le llama? En subterráneos o en cuevas, porque se escuchan bombas que están cayendo por acá y por allá. Siria y en otros lugares están en una guerra civil, pero no solamente una guerra civil, sino están muriendo y niños no tienen papás y mamás y hay enfermedad y hay muchos problemas por otros lados y la tenemos muy, muy bien. Y entonces tenemos nosotros que ver acá, cuando dice acá Secanías, aún hay esperanza. Él está viendo la vida desde otro ángulo. Él está viendo la vida diciendo, sí, estamos mal, sí, hay pecados, sí, hay problemas, pero aún se puede hacer algo al respecto. Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de una segunda oportunidad, Dios es un Dios que borra nuestros pecados, los lanza a lo profundo del mar y me da una nueva oportunidad. Y tenemos oportunidades. No solamente tenemos oportunidades una vez al año, ¿verdad? Que decimos, ay, pues ya estoy en junio, julio, ya nada se puede hacer y me voy a esperar hasta enero porque entonces ahí tengo otra oportunidad. Pero dice la palabra de Dios que las misericordias de Jehová son nuevas cada mañana, cada día. Y cada mañana, no importa si ayer hubo problemas, ayer me peleé con la esposa se peleó con el esposo, los hijos se pelearon con los papás, yo me peleé con el jefe allá en el trabajo, reprobé una materia, no sirvo para nada y entonces ando todo ahí desorientado, desanimado. Pues el siguiente día hay esperanza. El día de hoy hay esperanza. El día de hoy tengo una nueva oportunidad. El día de hoy me puedo levantar. El día de hoy puedo hacer algo para Dios. Ayer a lo mejor no, antier a lo mejor no, pero hoy tengo una nueva esperanza, tengo una nueva oportunidad, puedo hacer algo para Dios. Entonces el cristiano tiene que tener una mentalidad cristiana. La mentalidad de Cristo, en donde yo sí puedo hacer algo para Dios. ¿Podemos nosotros hacer algo para Dios? A lo mejor el año pasado no leí mi Biblia, pero este año sí puedo. No porque el año pasado no leí mi Biblia, este año no puedo. A lo mejor el año pasado tuve problemas y no sé, caí en pecado, pero este año puedo seguir adelante. A lo mejor el año pasado parecía que, ¿verdad? Me corrieron del trabajo, reprobé en la escuela, me peleé 20 veces con todo el mundo, la suegra llegó a casa, algo pasó terrible. Pero en este año tenemos esperanza. Y entonces Secanías, aquí dice la Biblia, que le dice a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. Pero antes de todo esto en cierta manera como un avivamiento,
empieza con la oración. Primera cosa que podemos ver, la oración de Esdras. Versículo 1, mientras oraba Esdras. Esdras 10:1 dice, mientras oraba Esdras. Un avivamiento en nuestras vidas comienza con la oración. Esdras comenzó a orar, Esdras comenzó a hablar con Dios, Esdras empezó a pedir a Dios, Señor, ¿qué está pasando? Ayúdanos a ver nuestro pecado, nuestros problemas, nuestras aflicciones. Y Esdras estaba orando. Y si nosotros comenzamos este año orando, Dios yo creo que va a hacer algo grande en nuestras vidas. Estamos orando por un matrimonio y el hermano me decía, pastor, ¿qué hago? ¿Qué hacemos? Y yo le dije al hermano, porque la esposa es bien rebelde, ¿verdad? Hay unas esposas que son bien rebeldes. ¿Cuántas de ustedes, hermanas, son bien rebeldes? No alce la mano. Bueno, alce la mano. Todas, yo creo. Pregunto esa pregunta porque ahorita mi esposa no está. Si estuviera, no preguntara eso, pero todos somos rebeldes, todos, si no es el esposo, es la esposa, si no es la esposa, el esposo, si no, los dos al mismo tiempo, ¿verdad? Pero Esdras estaba orando y Esdras estaba pidiendo y Esdras estaba diciendo, Señor, ayúdanos a ver nuestro pecado, nuestro problema. Y si nosotros queremos que algo haga Dios en este año, hay que orar. Y este hermano me decía, pastor, ¿qué hago? Mi esposa es bien rebelde. Yo le dije, hermano, pues vamos a orar, vamos a ayunar. Y que Dios obre en el corazón de tu esposa. Y hay ocasiones en donde no podemos hacer nada más que orar. Orar y pedir a Dios. Y a veces hay que orar y pedir a Dios y decirle al Señor, mira, Señor, esta esposa, y después Dios trae convicción al corazón del esposo, porque quizás no era la esposa, quizás era el esposo y el esposo tiene que cambiar. Pero Esdras estaba orando a Dios. Y mientras Esdras estaba orando a Dios, de repente llega una gran multitud. Vean lo que dice Esdras 10:1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios. ¿Dónde estaba Esdras? Estaba ahí en el templo que se había restaurado. Estaban en la casa de Dios. Ahora, ¿dónde podemos orar? Podemos orar en la casa de Dios. ¿Se acuerdan de Ana que vino y estaba orando ahí en el templo? Un buen lugar en donde podemos orar es en la casa de Dios. Pero también allá en Mateo 6 dice, allá en tu cuarto, cerradas las puertas de tu recámara, ora a Dios, y Dios que ve en lo secreto te recompensará en público. Entonces podemos orar en cualquier lugar, pero hay que orar. Podemos orar en cualquier lugar, pero hay que orar. Entonces Esdras, número 1, la oración de Esdras. Número 2, la compasión de Esdras. ¿Cuál era esa compasión? Dice que estaba llorando. Esdras estaba llorando. Y dice postrándose. Estaba postrado. Una de las maneras muy frecuentes que vemos frecuentemente en la Biblia es que cuando oramos y realmente hay quebrantamiento, realmente hay un sincero arrepentimiento delante de Dios, es que debemos nosotros de arrodillarnos. Ahora podemos orar de muchas maneras. Ezequías, cuando estaba orando, ni siquiera estaba arrodillado, estaba acostado en su cama y oró a Dios. Dios lo escuchó y Dios le dio 15 años más. Amén. ¿Cuánto les gustaría 15 años más de su vida? Muy bien. Otros no, está bien. Pero a mí sí me gustaría 15, 20, 30, 50 años más, hasta donde Dios nos dé y deje. Pero dice la palabra de Dios entonces que Esdras estaba orando, pero no solamente estaba orando, estaba llorando, tenía un corazón quebrantado.
Salmos capítulo 126, versículo 6, dice, Salmos capítulo 126, versículo 6, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Dice, irá andando y llorando. Y necesitamos más compasión, necesitamos orar más, pero necesitamos también más compasión, quebrantamiento en nuestro corazón. Y Esdras tenía un corazón quebrantado. Y para que tengamos avivamiento tenemos que tener un corazón quebrantado. Ciertamente debe de haber un corazón positivo. No podemos andar ahí en la calle. ¿Qué tiene? No estoy bien. Quiero ir llorando por todos lados, pero el llanto y el lloro simplemente representan un corazón quebrantado. Un corazón quebrantado por las almas, un corazón quebrantado por los hijos, un corazón quebrantado por el esposo, la esposa, un corazón quebrantado por la gente, un corazón quebrantado por la ciudad, un corazón quebrantado por el país. No puedo yo decir, necesitamos más gente salva y no tener un corazón quebrantado. No puedo yo decir, necesitamos más iglesias y no salir a ganar almas, no evangelizar. Tenemos que todos tener un corazón quebrantado. Y Esdras oraba y Esdras lloraba y tenía un corazón quebrantado. Y hay que pedirle, si no tengo un corazón quebrantado, hay que pedirle a Dios un corazón quebrantado. Un corazón que llore por las almas, por la gente, por la ciudad. Y hay que orar por esta ciudad de Puebla. Si algo podemos hacer es orar y llorar. Llorar con un corazón quebrantado, diciéndole al Señor, Señor, salva a la gente de esta ciudad. Salva a la gente de nuestro país. Ayúdanos a tener un corazón quebrantado. Cuando uno va al campo misionero, cuando uno sale y visita otros países, el estar visitando otros países nos ayuda a veces, y yo creo que a veces más a los pastores. Yo creo que cada pastor debería de visitar el campo misionero, debería de visitar a sus misioneros, porque regresa y dice, wow, ya ese hermano, a veces el pastor va a animarlo y regresa animado de lo que ve en el campo, de lo que ve en otros lugares. Pero a veces deberíamos nosotros de salir un poquito más y ver la condición de nuestro país, no condición económica, no condición social o lo que hay, sino ver que hay pecado y ver que hay gente que necesita de Cristo y ver que hay gente que se está muriendo y está yendo al infierno. Cuando salimos a ganar almas los días sábados o durante la semana y hablamos con la gente, eso nos debe de llevar a tener un corazón quebrantado. Cuando hablamos con la familia y nos damos cuenta de que aún están perdidos, nos debe de dar un corazón quebrantado y orar y tener un quebrantamiento de corazón, tener compasión. Ahora, esta compasión que tenía Esdras, dice la palabra de Dios ahí en el versículo 1, dice, se juntó a él una muy grande multitud de Israel. Ahí estaba Esdras orando y llorando. Y de repente a lo mejor iba pasando alguien por la casa de Esdras. Dice, ay, ¿quién está llorando? Esdras. Y quizás entraron ahí a un patio, no sé. Y dijeron, wow, está orando, está llorando, ¿qué está pasando? Y quizás fue y avisó. Ya ven como en ese tiempo ni había Facebook, ni WhatsApp. Pero empezaron a llegar y llegaron más y llegaron más y llegaron más. Y dice la Biblia, una muy grande multitud. Yo me imagino que miles y miles de personas de repente llegaron. ¿Y qué estaba haciendo Esdras? Orando y llorando. Señor, por favor, perdónanos.
Dice la Biblia que hacía confesión. Señor, por favor, ten misericordia de nosotros. Y oraba Esdras de todo corazón. Señor, por favor, ayúdanos a agradarte. Y oraba y lloraba. Y la gente empezó a llegar y a llegar y a llegar y a llegar. Y de repente miles de personas se reunieron. ¿Y qué hicieron? Empezaron a llorar también. Dice, hombres, niños, mujeres, y lloraba el pueblo amargamente. Empezaron a llorar. Y a lo mejor dijeron, ¿y tú por qué estás llorando? Yo no sé, pero ahí está llorando Esdras, vamos a llorar. Y empezaron a llorar todos. Empezaron a llorar con un corazón quebrantado. ¿Por qué? Porque se dieron cuenta de sus caminos, de sus errores, de sus pecados. Y yo creo que nuestro pecado nos debe de hacer llorar, nos debe de quebrantar. Y debemos nosotros de llorar y quebrantarnos por nuestro pecado, por nuestra maldad. Quizás no todos los días, pero no hay nada de malo todos los días. Quebrantarnos y llorar por nuestro pecado, por nuestra maldad. Llorar y quebrantarnos y decirle al Señor, Señor, por favor, perdóname, ayúdame. Este año, Señor, perdóname, ayúdame, porque aún hay esperanza. Gracias porque llega otro año y porque puedo en este nuevo año tener nuevas metas, nuevos retos, propósitos en mi vida para servirte, hacer algo de mi vida, ahora sí, y llorar y tener un corazón quebrantado. Y entonces dice la Biblia que todo el pueblo se juntó y oraba el pueblo amargamente, con un corazón quebrantado. No era un corazón amargado, pero era un corazón quebrantado. Lloraban y lloraban y lloraban. Recuerdo que hace años, cuando estábamos en el instituto, llegó a medianoche el pastor y el asistente y entraron a los dormitorios, y a cada dormitorio nos empezaron a despertar. Yo estaba en el último dormitorio, al final del pasillo, y en mi dormitorio éramos nada más 6. Aquí en San Luis Potosí, en cada dormitorio meten a 60 o a 70. En el mío, en mi cuarto, nada más a 6. Y cada uno teníamos nuestra camita. Allí con los del instituto en San Luis Potosí tienen tablas, y se rompen las tablas y se caen abajo y tumban al de en medio, y luego se caen abajo y tumban al de hasta abajo. Pero estábamos ahí. Yo estaba bien dormido. En el instituto uno nada más cierra los ojos y se duerme inmediatamente. Y como a medianoche llega el pastor y llega el asistente, que en ese entonces era el hermano Bob Ross, que ha venido a nuestra iglesia a predicar 2 o 3 veces. Y recuerdo que el pastor Viñar tenía su codo, lo acaban de operar, tenía yeso, y nos despertó. A mí me despertó el pastor Viñar, me parece, y nos dijo, vamos a tener una reunión en el pasillo. Dije, wow, ¿qué está pasando? Salimos ahí y el pastor nos dijo, ha sucedido algo muy grave, una tragedia. Y luego dijo, el suicidio es la manera más cobarde de salir de este mundo. Dije, no, pues sí, estoy de acuerdo, pero yo todavía no entendía qué estaba pasando. Y luego lo siguiente que dijo, Eric Finn tomó una pistola y la puso en su boca y se disparó, y ahora está muerto. Wow, nos quedamos ahí en shock. Y empezaron, uno por acá empezó a llorar, otro por allá empezó a llorar, y de repente todos estábamos llorando. Imagínense ahí en el dormitorio de los hombres, en el pasillo, y en ese lado de esos dormitorios
habíamos quizás unos 80 hombres y todos estábamos llorando, llorando, quebrantados, llorando. Y yo recuerdo que en ese momento, a un lado de mí estaba a Josué Wesson, que ahora fue misionero allá en República Dominicana y el año pasado murió. Pero yo estaba llorando con él, y estábamos todos llorando, quebrantados, amargamente, llorando. A veces a lo mejor lloramos, pero un minuto y nada más. Pero el llorar amargamente era un verdadero quebrantamiento de corazón. Y si nosotros decimos, aún hay esperanza, tenemos nosotros que orar y quebrantarnos. Y entonces Dios puede hacer algo. Número 3, el pueblo se unió. Se unió a orar y a llorar amargamente. Empezaron, se unieron. Esdras estaba orando, Esdras estaba llorando, llega el pueblo y se unen en oración y en quebrantamiento con Esdras. Y dijeron, versículo 2, entonces respondió Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elam, y dijo a Esdras, nosotros hemos pecado contra nuestro Dios. ¿Y cuál fue el pecado? Tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Número 3, vemos que el pueblo se une, reconocen su pecado. Número 4, reconocen su pecado. Reconocen su pecado. Dijeron, nosotros hemos pecado. No dijeron, ese hermano pecó, qué pecador ese hermano es. O esa hermana, esa sí es bien pecadora. Sino dijeron, nosotros hemos pecado. Todos ellos reconocieron. No dijeron, estos son más, estos son menos, sino nosotros hemos pecado. Y luego toman una decisión. Versículo 3. Ahora pues, no dijeron mañana pues, no dijeron en un mes pues, no dijeron en un año. Miren, ya se pasó el 2017. ¿Estamos a qué? Estamos a 8 de enero. Y ya se pasó el tiempo y mejor hacemos algo el siguiente año. No, sino dijo ahora. En otras palabras, ahorita. Mi abuela Piedad, cuando nos daba una orden, íbamos a visitarla allá en Iguala Guerrero y decía, Arturo, ya mi abuela ya me va a decir algo. Arturo, abuela, ¿qué quieren? Yo nunca les dije abuelita a mis abuelas porque siempre sentí que eran abuelas. Pero quizás cuando yo sea abuelo quiero que me digan abuelito. ¿Cuántos quieren que les digan abuelitos y abuelitas? Unos cuantos. ¿Cuántos así? Abuelo, abuela. Ok, muy bien. Entonces yo le dije, abuela, ¿qué quiere? Arturo. Y ya me daba una orden. Tráeme el salero. Sí, abuela, ya ahí voy. Y el hora. Y el hora quería decir, ándale rápido, ahorita. Pero era su frase de mi abuela, el hora. Yo primero, ¿qué? El hora. ¿Qué quiere decir con el hora? Ahorita, rápido, ándale, apúrale, arriba. Entonces, eso es lo mismo que dijo aquí Secanías. Dijo, ahora. En otras palabras, el hora. No el hora, sino ahorita. El hora, ahorita. Dice, hagamos pacto con nuestro Dios. ¿Y cuál era ese pacto? Que despediremos a todas las mujeres. Pastor, gracias, porque ya estoy cansado de esta mujer. No, eran las mujeres extranjeras. Eran las mujeres que habían tomado de otros pueblos. Entonces, tomaron una decisión. ¿Y qué hicieron? Tomaron acción. Hicieron a un lado el pecado.
Y vean lo que dice ahí, rápido, versículo 10. Versículos 9 y 10. Así todos los hombres de Judá y de Benjamín se reunieron en Jerusalén dentro de los 3 días, a los 20 días del mes, que era el mes noveno, y se sentó todo el pueblo en la plaza de la casa de Dios, temblando. ¿Por qué estaban temblando? Porque hacía frío y había llovido. Versículo 10. Y se levantó el sacerdote Esdras y les dijo: vosotros habéis pecado por cuanto tomasteis mujeres extranjeras, añadiendo así sobre el pecado de Israel. Ahora pues, más adelantito dice: haced su voluntad y apartaos de las mujeres extranjeras. Vean lo que dice el versículo 18. De los hijos de los sacerdotes que habían tomado mujeres extranjeras, fueron hallados estos. Y toda esa lista que da desde el versículo 18 al versículo 43 son sacerdotes y hombres de familias que tenían mujeres extranjeras. Tenían una lista. Este y 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 este. Y entonces tuvieron que separarse de esas mujeres extranjeras. Ahora, estas mujeres extranjeras representan pecado, representan desobediencia. Pregunta: ¿qué hay cosas, hermano, hermana, que este año le van a impedir servir a Dios? Hay unos que necesitan hacer a un lado, no sé, la música. Necesitan hacer a un lado, quizás el Facebook. Necesitan hacer a un lado, quizás, y quiero hacer ¿cómo se le podría decir? Una aclaración, ¿verdad? Porque a veces no entendemos. Muchos jóvenes hoy en día usan el Facebook para puro pecado. Y se tienen que apartar del Facebook, amén. Y tenemos que apartarnos, yo creo, del pecado, de lo que me está separando de Dios. Y eso es lo que aquí se trata. Esdras estaba llorando y diciendo: Señor, necesitamos hacer más. ¿Qué podemos hacer? Y viene Secanías: no hay esperanza. No, a lo mejor quizás Esdras decía: no, estos hermanos, porque era el sacerdote, estos hermanos de esta iglesia nunca van a cambiar, nunca van a dejar su pecado, nunca van a dejar su maldad. Esa hermana con esas faldas cortitas y pantalones, ese hermano con ese pelo largo y esos aretes y esa pulserita y esa cadenita y ese tatuaje y esos pantalones también, ¿verdad? Y esa hermana con la música y con esto y aquello, y ese hermano, ¿verdad?, viviendo en adulterio y en fornicación, y ese joven con esa muchacha mundana que lo está haciendo, ¿verdad? Y esa señorita, y a lo mejor ya estaba Esdras un poquito medio desanimado, pero no, estos nunca van a cambiar. Pero llega alguien y no, dice: sí, pastor, sí se puede, hay esperanza. Y entonces dijo: ahora despediremos. Y que quizás cuando dijo Secanías: ahorita vamos a despedir a las mujeres rebeldes, y la esposa dice: ¿Cómo que ahora? Yo soy moabita, ¿me vas a dejar? Y quizás Secanías le dijo: sí, cruz, que se vaya al diablo y que venga Jesús. Y lo hicieron. Romper una relación no es fácil. Dile a un joven cristiano que deja a esa muchacha mundana: pastor, es que es el único que hay, me ama. O la única, no sé. Mucho peor cuando están casados. O ya cuando ya vivieron 20 años, tienen 20 hijos. Y dice la Biblia que no solamente las mujeres, sino dice ahí dice a todas las mujeres y los nacidos de ellas, o sea, son extranjeros, amonitas, moabitas, amalecitas, todo. Nos vamos a separar ahorita. Y entonces yo me imagino que Esdras se quedó así como: ¿de veras? ¿Lo van a hacer? ¿En serio? ¿Van a arrojar el pecado y la maldad? ¿Van a arrojar la música, el internet, las cosas malas que hay en sus casas? Los pósters de Shakira los van a tirar.
Los calendarios del Cruz Azul. Ahora, el Cruz Azul no es pecado ni el América, ¿no? Pero cuando no vienes a la iglesia por tu fútbol, sí es pecado. Porque estás idolatrando el fútbol más, ¿verdad? Y debes de poner a Dios antes que el fútbol. Debes que poner a Dios antes que, por supuesto, de cualquier tipo de pecado. Y tenemos que separarnos del pecado para que Dios haga algo. Y entonces dijeron, no, sí, hay esperanza. Ya Esdras, yo me imagino que dijo, ay, como que estoy en un sueño. Y le dijeron, versículo 4, aquí vamos a terminar. Levántate porque esta es tu obligación. Yo creo que Esdras ya quería tirar la toalla. Dijo, no, ya renuncio con esta iglesia. Puros problemas, puro pecado. Vienen a la iglesia y la hermana, ¿verdad? Que se sienta aquí de minifalda y el esposo bien con su corbatita. Ya estaba ahí Esdras triste. Y entonces dice, no, preacher, ¿verdad? Pastor. Como dice el pastor Oscar Galván, pastor. A propósito, el siguiente domingo, si Dios quiere, voy a estar predicando ahí con él. Oren por mí para que pueda ser de bendición. Pero yo me imagino que vino Secanías, pastor, voy a dejar a mi esposa. ¿Cómo sí? Sí, me cansé de ella. Idolatra a sus dioses, a Baal, y es bien católica, es bien mundana. La voy a dejar. Ahora, eran extranjeras, estoy diciendo, ¿verdad? No deja a su esposa, si es cristiana, sea o no, ¿verdad? Pero ellos habían cometido pecado y maldad. Y entonces le dijo ahí Secanías, quizás el asistente, no, pastor, levántese. Es su obligación y estaremos nosotros contigo. Qué bendiciones cuando la iglesia se une, llora, se quebranta y dicen, no, vamos a seguir adelante. Hay esperanza en este año, vamos a levantarnos y dice, mano a la obra. Yo creo que en este año tenemos que levantarnos, dejar nuestro pecado, nuestra maldad y mano a la obra. Hermanos, hay mucho que hacer. Hay mucho que hacer y no podemos nosotros ahí andar con nuestros pecados y no hacer nada para el Señor. Tenemos que dejar nuestro pecado, nuestra maldad, lo que nos detiene, dejar nuestro pecado y manos a la obra. Amén. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra. Bendícenos, ayúdanos. Te pedimos, Señor, que podamos quebrantarnos en este año con un corazón arrepentido de lo que nos impide servirte a ti. Y de la misma manera que el pueblo de Israel reconocieron su pecado, su maldad, y dijeron, hoy vamos a separarnos, vamos a dejar todo esto. Ayúdanos a nosotros, Señor, a tomar esas mismas decisiones hoy, separarnos, dejar todo lo que nos impide servirte a ti y poner manos a la obra. Bendice, Señor, el resto del servicio, te lo pedimos en Cristo Jesús. Amén.